En 1939 se fundó la Compañía Industrial de Plásticos Sociedad Anónima, mejor conocida como CIPSA. En pocos años se convirtió en la empresa más importante de plásticos en América Latina, lo que llevó a Mattel a firmar un acuerdo para traer sus productos al mercado mexicano. De esta fusión se crearon varias joyas del coleccionismo. Hoy en Custom México te presentamos 10 coches realizados por CIPSA en México que hoy valen una verdadera fortuna. Antes de comenzar con este top, quiero agradecer a mi buen amigo Ted Gray que me facilitó su libro Los Auténticos, del cual sacaremos toda la información para este top. El precio de estos coches es el más alto publicado. Para poder obtener este precio por un casting, debe de estar en muy buenas condiciones. Tiene que ser el color exacto en la carrocería y en los cristales. Los precios pueden variar dependiendo del país. Ahora sí, vamos a darle al top 10 coches realizados por CIPSA en México que hoy cuestan una verdadera fortuna. Este auto es una versión mejorada del 1968 Custom Eldorado. Fue lanzado como parte de la línea Spoiler en 1971 y fue producido solo en la fábrica de Hong Kong. Todos los Sugar Caddies de 1971 venían con un parabrisas entintado de color azul. Lanzado en 1973, la versión de CIPSA utiliza el modelo de Hong Kong con fecha de 1969. Se han encontrado 3 colores de pintura que son exclusivos de CIPSA. El interior es de color blanco brillante y el vidrio del parabrisas tiene un tinte ligeramente azul, al igual que la versión de Hong Kong de 1971. Este casting, si lo llegas a encontrar, lo puedes cotizar en la nada despreciable cantidad de $1000. Es un auto concepto diseñado por Howard Ruiz en el año de 1970. Se produjo en las fábricas de Estados Unidos y de Hong Kong. Ambos no tienen ninguna diferencia significativa. La versión estadounidense se fabricó con parabrisas transparente y un interior negro, mientras la versión de Hong Kong tenía vidrio azul y un interior marrón oscuro. El casting se ofreció en una gran cantidad de colores Spectra Flame. Lanzado en 1974, la versión de CIPSA fue de base norteamericana con fecha de 1969. El interior es de color blanco intenso y el vidrio del parabrisas tiene un notable tono azul. Este es uno de los coches de CIPSA más raros y más buscados. Se conoció hasta el año 2008 cuando se encontró en un color amarillo mostaza. Todos los ejemplos de este coche se han encontrado en muy mal estado, ya que presenta el fenómeno de desmoronamiento, es decir, el SAMAC se encuentra muy dañado y se empieza a deshacer, algo que era muy común o que es muy común para los productos de CIPSA, derivado de la mala calidad que tenían estos productos. Si tú te encuentras esta nave en muy buen estado, la podrías vender en $1000. Una locura, ¿no crees? Basado en un taxi de Londres de 1960, fue diseñado por Howard Ruiz para los modelos de 1971 de Mattel. Se produjo tanto en las fábricas de Estados Unidos como en las fábricas de Hong Kong, con algunas diferencias menores entre las dos versiones de este casting. Ambas versiones producidas por Mattel tienen un interior oscuro y fueron pintadas en una variedad de colores Spectra. Ambas versiones también venían con una etiqueta con la bandera británica expuesta en la parte trasera del automóvil. La versión de CIPSA de esta nave se emitió en 1973 utilizando el casting de Estados Unidos, que data de 1970 en la base. Algo complejo, ¿no creen? Sus colores salieron en color verde metálico, azul metálico, rojo metálico y esmalte mostaza. La etiqueta adhesiva de la bandera inglesa en la parte posterior aparentemente se omitió, ya que no se han encontrado etiquetas adhesivas en ninguna de las piezas de CIPSA conocidas actualmente. Fue uno de los primeros castings en aparecer y rápidamente se convirtió en uno de los castings más comunes con más de 40 piezas. La mayoría de los ejemplos de este coche están en mal estado, las puntas de las defensas son especialmente frágiles y se rompen la mayoría de las veces.
Además del interior blanco, una característica de esta nave en CIPSA es que la parte inferior de los estribos no está pintada. Es como si la carrocería fuera pintada mientras estaba sobre una superficie. Este cochecito se logra encontrar en internet en la nada despreciable cantidad de $1000. Nada más ni nada menos, así es que vayan ahorrando. El Caravo es una réplica de un auto concepto italiano construido en 1968 para la exhibición de autos de París. La versión de Mattel de esta fantástica creación fue diseñada por el maestro Ian Clifford para los modelos de los años de 1970. La producción inicial provino de las fábricas de Estados Unidos y Hong Kong. La versión de CIPSA del Caravo utilizó solo el casting estadounidense de 1969. Se encuentra en 4 colores de pintura que son verde metálico, azul metálico, rojo metálico y esmalte mostaza. En el interior es de un color blanco intenso, diferente al interior blanco de los Estados Unidos, bien raro, dos blancos distintos. El brillo de la versión de CIPSA tenía una tinta azul notable, muy parecida a las versiones de Hong Kong. Un detalle de estas naves, amigos, es que la mayoría o todos los que se han encontrado están sin puertas, ya que eran muy frágiles. El Caravo es una belleza y si lo logran encontrar, lo van a encontrar en no menos de $1000. Este poderoso Mustang se basa en el Ford Mustang de 1970, lanzado en la línea Flying Colors de 1975. El casting es un Mustang Stalker en una versión modificada de Buzz Hobbs. Su lanzamiento fue en 1975, se realizó exclusivo para la fábrica de Hong Kong y vino en pintura amarilla o blanca con un tampón rayas. Todos los Mustang Stalker se presentaron con un vidrio azul y su interior en negro. La versión de CIPSA del Mustang Stalker utilizaba el modelo de Hong Kong con una fecha de 1974 en la base, lanzado por CIPSA en 1978. El Mustang Stalker solo estaba disponible en conjunto de pistas circuito diabólico. La versión de CIPSA estaba pintada de amarillo y viene con un juego de calcomanías verde, negro y azul para decorar la parte superior y los costados del automóvil. El parabrisas es transparente con un ligero tinte. El interior es negro y las ruedas en la versión de CIPSA son completamente negras, sin centro cromado. Si tú lo llegas a encontrar o lo llegas a tener, lo podrías vender en $1500. Una verdadera belleza y un Mustang muy cotizado. El Mongo Funny Car es una réplica del Fillmore Duster de 1970, conducido por Tom MC Ewan en el circuito de carreras de resistencia de la NHRA. El casting fue presentado en el año de 1970 e inicialmente llegó en el set Snake y Mongoose Drag. Se produjo en las fábricas de Estados Unidos y Hong Kong. Ambas versiones cuentan con un interior en negro y vidrio transparente. Los faros estaban pintados de plata y se proporcionaba un juego de etiquetas adhesivas en una hoja. La versión de 1970 del auto Mongoose Funny se produjo solo en un color rojo esmaltado. La versión de CIPSA del Mongo Funny Car es una versión de 1972. Utilizó el modelo del año 1970. Los ensamblajes del interior son negros y el vidrio de la versión de CIPSA no está del todo claro. Exhibía un ligero tinte. La pintura de detalle de los faros también es un poco diferente y como no hay evidencia exacta del pintado, las luces probablemente estaban pintadas a mano. Ya existía el custom en esos años. Las luces traseras no estaban pintadas. El Mongoose 2 se emitió en 4 colores para CIPSA. Algo que hizo muy notable este casting es que en las etiquetas decía CIPSA. Una verdadera rareza que si quieres tener no te va a costar menos de $1500. Es un autoconcepto diseñado por Larry Wood y Howard Rice para los modelos de 1971 de Mattel. La versión de Hong Kong de esta nave se produjo solo en esmalte blanco
y se suministraba con un conjunto de calcomanías. La versión de Cipsa del Pit Crew se lanzó en 1974 utilizando la versión de 1971 del casting de Hong Kong que data de 1970. ¡Qué complicado! Por eso en ocasiones se complica mucho identificar los coches mexicanos. Imagínense, una versión de 1971 que en la base dice 1970 y que salió en 1974. ¡Está de locos! Se han encontrado en 3 colores de esmalte que son exclusivos de Cipsa. Los colores son negro, blanco y esmalte en color amarillo, el interior en negro y los cristales con ligero tinte. El primer Pit Crew negro fue descubierto por el mismísimo Matt Hunter en noviembre del 2007 y el primer blanco se dio a conocer en 2014. De los casi 20 ejemplares conocidos de esta nave, más del 60% son negros. Si tú quieres un Pit Crew, lo vas a poder encontrar en no menos de $1,500. Es un auto concepto basado en el Chevy El Camino. Fue diseñado por Howard Rice para el año de 1970 y fue producido en la fábrica de Estados Unidos, con detalles en negro brillante. Todos estos coches son americanos, están hechos con un parabrisas transparente y un interior en color oscuro. Lanzado en 1973, la versión de Cipsa de esta nave utiliza el casting estadounidense con fecha de 1969, es decir que en la base dice Estados Unidos. Se encuentra en 4 colores de pintura que son exclusivos de Cipsa. La pintura negra en los laterales y en el medallón se omite en la versión de Cipsa. El interior es en color blanco brillante y el vidrio del parabrisas tiene un tinte azul. Si tú quieres un coche de estos, lo vas a poder encontrar en no menos de $2,000. Es una verdadera locura, pensando que estos coches fueron realizados en México y que tú podrías ir al súper y tal vez comprar uno de ellos. Este para mí es uno de los modelos más raros y más bonitos de los Cipsa mexicanos. Es un autoconcepto diseñado por el mismísimo Larry Wood como modelo para 1973. Fue producido solo en la fábrica de Hong Kong. El Superfine está disponible en 6 de los diferentes colores estándar de esmalte y metálicos de 1973. Solo se produjo durante el año de 1973 y es uno de los castings más raros entre los Hot Wheels. La versión de Hong Kong de esta nave tiene un interior en negro y no tiene vidrio. La versión de Cipsa de esta nave se lanzó en 1974 utilizando la versión de Hong Kong del casting que data de 1972. Se han encontrado en 4 colores de esmalte que son exclusivos de Cipsa. Los colores son marrón, verde, naranja y café. A diferencia de la versión normal de Hong Kong, la versión de Cipsa tiene ruedas medianas selladas en la parte de adelante. Todas las versiones que no son de Cipsa tienen ruedas Redline de orificio. Las ruedas delanteras del Super Turbo a veces están colapsadas o sueltas, es decir que se pueden mover. Esta condición se debe al diámetro del eje utilizado por Cipsa, que es más pequeño que la versión de Mattel. Estos de Cipsa dijeron yo me la aviento en la ingeniería y modificaron todos los coches. El motor de Superfine en ocasiones falta o está flojo debido a la mala calidad del remache posterior. Es una de las piezas más raras, más buscadas y para mí de las más bonitas. Si tú llegas a tener un Superfine lo puedes vender en $3,000. 60,000 pesos. De verdad es una locura. Sin duda es una muy buena pieza y un gran casting para coleccionar. Este es el más caro de todos los Cipsa. Sin duda es una belleza y una rareza. Es una réplica del Cord 812 de 1937, posiblemente uno de los vehículos más emblemáticos de los Estados Unidos. La versión de Mattel de este automóvil clásico fue diseñada por Larry Wood para los modelos de 1971 y se produjo solo en la fábrica de Estados Unidos. Lanzado en 1973, la versión de Cipsa cuenta con una base estadounidense fechado en 1970. Los colores que Cipsa utilizó para esta nave fueron rojo, azul, verde y mostaza. El interior era en blanco y también el toldo.
cristales azules, ruedas tipo 1 grande y mediana atrás. Y si tú tienes uno, lo vas a poder vender en no menos de $4,000. Este coche es de los más caros, buscados y cotizados que tiene Cipsa. $4,000 es una locura, pero si lo tienes, ya tienes una verdadera joya del coleccionismo. Sin duda los coches de Cipsa son una belleza, una rareza y una verdadera locura. Un coche hecho en México que cuesta más de 80,000 pesos, yo no lo podía creer. Quiero agradecer nuevamente a mi buen amigo Ted Gray que me prestó su libro para poder hacer este top. Si ustedes quieren conseguir este libro con toda la historia de Cipsa, lo pueden conseguir en nuestra tienda en línea, ya está disponible. También lo pueden conseguir en eBay y Mercado Libre. Yo espero que les haya gustado este video. Si les gustó, regálenme un like, por favor. No olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen y activar la campanita de notificaciones. Y si quieren que sigamos hablando de Cipsa y de toda su historia, por favor escríbanlo aquí en los comentarios. Recuerden que yo soy Toño Alba, esto es Custom México. Nos vemos pronto en otro nuevo video. Bye.